Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y esta mañana quiero poner en su corazón el pensamiento que Dios me dio con el objetivo de conocer qué es lo que Dios hace en medio de las pruebas o de la prueba de la fe. ¿Qué es lo que Dios hace en medio de las tormentas? ¿Cuál es el trabajo que Dios está realizando mientras nosotros de una u otra manera parece que estuviéramos sufriendo? Hay un Salmo, el 144, y el versículo 1 me gusta mucho para que lo declaremos esta mañana. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Cuántos quieren hacer esta declaración conmigo esta mañana? Entonces diga conmigo, bendito sea el Señor, pero así con esa fuerza y ese poder que hay dentro de usted. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra. Ay, no, pero así como que esta mañana así. Tiene que ser así, con ese poder que Dios ha puesto en nuestros corazones para salir adelante. Porque si usted dice, el que adiestra mis manos y mis dedos, Satanás tiene que escuchar lo que usted va a decir esta mañana. Tiene que escuchar la convicción de nuestros corazones. Quien adiestra mis manos para la guerra. Quien adiestra mis manos para la guerra. Eso. Y mis dedos para la batalla. Ahora, si Dios nos prepara, nos adiestra, quiere decir que vamos a enfrentar batallas, ¿sí o no? ¿Para qué nos prepararían si de todos modos no vamos a usar lo que nos están enseñando, las herramientas que nos están dando? Porque la vida trae conflictos, trae problemas, ¿no es verdad? Si a usted alguien le dice que la vida es fácil, que la vida es color de rosas, por favor no le crea. O si usted escucha de un líder decir que los que enseñamos no sufrimos, tampoco le crea. Porque de una u otra manera todos somos humanos y en un momento determinado padecemos, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que Dios hace en medio del padecimiento? Dos preguntas que podríamos hacernos esta mañana para comenzar este tema. ¿Por qué Jesús le habló a la tormenta? ¿Por qué Jesús diría que le habláramos a la montaña? Mire qué interesante esos dos pensamientos, porque normalmente nosotros venimos y le decimos a Dios de nuestros problemas, ¿sí o no? Cuando estamos atravesando por una tormenta, por una situación difícil, nosotros venimos y le venimos a decir a Dios el problema que tenemos o la situación que estamos viviendo, con el objetivo de que Él nos ayude. Pero mire qué bendición es conocer su palabra. Quiero presentarle este pasaje, Mateo 8:23, que dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora mire la paz que Jesús tenía a tal grado y a tal nivel que podía dormir en medio de la tormenta. ¿Cuántos creen que podemos reposar en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles? Ahora, una cosa es cuántos creemos que debemos o podemos hacerlo y cuántos realmente descansamos en medio de las tormentas. ¿Qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos en medio de la tormenta para que Él haga el trabajo que tiene que hacer? Yo me recuerdo, hay cosas que marcaron mi vida y que nunca se me olvidaron. Y cuando yo estaba siendo enseñado en el Evangelio, en mis primeros días, en mis primeros meses, en mis primeros años, mi pastor contó una historia que nunca se me olvidó. Y él contó que había ido a predicar a una ciudad
Y mientras estaba en ese evento, no recuerdo exactamente cuántos días eran, pero era una noche en la que él ya estaba descansando en el hotel, esperando la actividad del próximo día. Y entonces dice que él se puso a orar, se hincó y sobre la cama, y de pronto la cama empezó a levantarse, los cuadros empezaron a temblar, empezó a oír ruidos en el cuarto, de tal manera que la cama se le levantaba y él con la cama, y entonces empezó una situación difícil dentro de la habitación. Pero lo que me sorprendió es que dice que él dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Reprendió y siguió orando, y la cama igual subía y bajaba. Entonces él siguió orando y Dios le empezó a hablar, y Dios le empezó a decir las cosas que él quería que hiciera. ¿Se imagina eso? Las situaciones que estaba viviendo, cómo las iba a resolver. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros podríamos estar tranquilos cuando toda la habitación donde estemos se esté moviendo y no hay nadie allí, se le esté levantando la cama y no hay nadie más allí que usted? ¿Cree que podría tener la paz y el reposo para oír a Dios y decirle, Señor, dime cuál es tu voluntad? Yo creo que es un poquito difícil en medio de circunstancias de ese tipo tener toda la atención como que si no estuviera pasando nada. Pero esa vez que él contó ese testimonio, dijo, yo creo que en momentos difíciles de la vida, Dios quiere que nosotros estemos en el reposo de tal manera que Él pueda hablarnos. Y entonces, a través de ese mensaje, yo comencé a aprender que en medio de las tormentas de la vida, en medio de las situaciones difíciles, lo más importante era oír a Dios. Era saber qué era lo que Dios quería que hiciéramos en medio de las situaciones difíciles. Y también hay un pasaje que me llama la atención en Santiago, y fíjense que es curioso, porque en Santiago capítulo 1, en el versículo 1, habla de que estemos gozosos en medio de la prueba. O sea, en otras palabras, que nos gocemos en medio de las tormentas. ¿Se imagina gozarse? Esta mañana yo estaba hablando con unos hermanos y les decía que nosotros muchas veces somos enseñados en esa situación del bullying, de esa manera de molestarse unos a otros, y que no únicamente sucede en las escuelas, sino en muchos lugares. Usted sabe, hay gente que le gusta estar evidenciando lo malo, haciéndonos sentir menos, en fin, tanta gente haciendo cosas que en un momento nos denigren, nos hagan sentir mal. Y lo que normalmente se enseña es que la gente deje de hacer eso. Pero yo aprendí que nosotros no debemos esperar que la gente cambie, sino somos nosotros los que debemos tener los cambios necesarios para enfrentar la vida. Así es que cuando a uno le están diciendo hasta de lo que se va a morir, mire qué interesante, uno no tiene que tener la esperanza de que la persona cambie, sino nosotros tener la capacidad de resistir toda esa palabrería que está viniendo, y establecer que nosotros somos hijos de Dios, nación santa, pueblo escogido, hombres inteligentes, mujeres inteligentes, diligentes, sabias, bonitas, bueno, todo lo mejor que usted pueda pensar de usted en medio de la tormenta, en medio de una palabrería que está siendo, si usted quiere, dañina, y si no, edificante en su comportamiento. Por eso es que a mí me llama la atención este pasaje cuando dice que Dios nos adiestra para la guerra. ¿De qué guerra está hablando? No de los enojos con las personas, porque la Biblia dice también que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dígale a su vecino, mi lucha no es contigo. Dígale, mi problema no es contigo. Dice la Biblia que es contra huestes y potestades. Se trata de una guerra espiritual que en un momento nosotros debemos entender en el mundo natural. Porque si no, Jesús no hubiera dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerda cómo actuaba Jesús cuando le estaban golpeando, escupiendo, diciéndole hasta de lo que se iba a morir, y no sabían que iba a morir crucificado? Pero en fin, estaba ahí Jesús sufriendo y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un carácter formado, adiestrado para la guerra, para la batalla. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor queriéndonos ver mal?
¿Habrá alguien por ahí que tenga envidia de lo que estás haciendo? Dígame si no hay gente que está envidiando todo el tiempo, que no puede alegrarse con los que se gozan por los logros que están teniendo, sino más bien se enojan y se molestan y empiezan a decir tantas cosas que no edifican. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos tomar ahí? Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Algunos decimos, ¿cómo no vas a ver ya tan grandote, verdad? Tamaño hombre o tamaña mujer, ¿cómo no vas a ver que está haciendo daño? Pues déjeme decirle esta mañana que a raíz de la ceguera de muchas personas actúan de una manera incorrecta, porque el problema no es lo que están diciendo, el problema es que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Se imagina usted con esa palabrería que sale de muchas bocas, que no es edificante, a quién al rato le va a repercutir? A la misma persona que lo siembra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con potestades espirituales que lo que quieren es que nosotros reaccionemos de una manera incorrecta para que nosotros también recibamos una mala cosecha. Diga, conmigo no se va a poder. Diga, conmigo no se va a poder, porque yo aprendí a hacer bien por mal. Ay, ya como que ya nadie dijo, aprendí a hacer bien por mal. Tenemos que aprender a hacer bien por mal, a saludar cuando no nos saludan, a no hacer ojos como los ojos que nos hacen cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Esas miradas que parece que llevaran, ¿qué le diré? Unos dardos venenosos, y usted lo recibe con unos dardos llenos de amor. O sea, la batalla que tenemos que librar es para la que Dios quiere prepararnos esta mañana. Porque dígame, si nosotros no atravesamos por tormentas, ¿cómo nosotros vamos a aprender a hablarle a la tormenta y no a Dios? Porque Jesús dio el ejemplo. Fíjese usted en este pasaje, dice allí, pero Jesús estaba dormido, el reposo que tenía. Llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, mire la respuesta del Señor: ¿por qué estáis amedrentados, asustados o como usted quiera ponerle? Hombres de poca fe. ¿Qué les estaba haciendo falta a ellos? Fe para poner por obra lo que habían aprendido. Entonces Jesús viene y les enseña y dice, entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a las tormentas, frente a las situaciones difíciles? Tenemos que hablarle a las situaciones del Dios que tenemos, no a Dios de las situaciones que tenemos. ¿Me explico esta mañana? Usted tiene que hablarle a lo que quiere que cambie. Pero acuérdese que no estamos hablando de personas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No son las personas las que van a cambiar, pero sí las circunstancias en el nombre de Jesús. ¿Cómo nosotros aprenderemos a decir y a ponernos sobre nuestros pies y decir, soy sano en el nombre de Jesús? Por la llaga de Cristo soy sano. Es fácil hacer ese tipo de declaraciones cuando uno no tiene ningún padecimiento, ¿sí o no? O estoy bendecido, estoy prosperado, nada me hace falta, cuando estoy pasando por una situación en la que todo está bien. Pero ¿qué tal cuando las situaciones se ponen difíciles? Cuando la señora dice, mi amor, prepárate que mamá viene a casa por un mes. A lo mejor es Dios que está formando un carácter, pero uno luego, el diablo mentiroso me quiere hacer infeliz, ¿verdad? No. Entonces, el punto es que muchas veces nosotros no vemos a Dios en medio de la tormenta porque estamos entretenidos viendo al que pensamos que está provocando todo eso, que es el diablo. Todo es el diablo. Tenemos que empezar a pensar que Dios está involucrado en las situaciones difíciles con el objetivo de que nosotros aprendamos, adiestrando nuestras manos y nuestros dedos para la batalla, para la guerra, para que enfrentemos las situaciones difíciles, pero conforme a la voluntad de Dios. No viendo a las personas como nuestros enemigos. Voltéese a su vecino. Parece su enemigo, pero no es. A veces pensamos que, como dijo alguien, al enemigo de cerca, dijo. Pero no.
Si usted ve a su lado, va a ver una persona maravillosa, extraordinaria, llena de la presencia de Dios, porque quien va a determinar eso es usted o la persona que está a la par. ¿Quién determina cómo está la persona que está a la par? Uno mismo. Y cuando la persona que está a la par está haciendo las cosas incorrectas, uno, Señor, perdónalos porque no sabe lo que hace. Déjame bendecirla, déjame hacer algo de lo que por lo que quede sorprendida. Así es que Jesús les enseña que no se trata de ir a ver quién lo ayuda, porque dígame si no, muchas veces nosotros andamos siempre viendo quién nos ayuda, y como nadie nos ayuda, nos sentimos con rencor y con resentimiento. Sí, que cuando yo necesito, entonces sí, nadie, pero cuando necesitan, ahí estoy yo siempre. Ahora ya no voy a estar para nadie. ¿Quién pierde cuando toma una actitud así? Si la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, usted no debe dejar de sembrar lo bueno. No importa si las personas hacen o no hacen lo correcto, lo importante es que su actitud permanezca venciendo esa buena batalla de la fe. ¿Ha oído personas que son generosas y dadoras, pero de pronto la persona que recibe esa generosidad no tiene una buena actitud para recibir? Entonces dice, nunca más yo vuelvo a hacer nada por nadie. ¿Ha oído usted personas en un momento cerrarse totalmente y decir, nunca más yo vuelvo a hacer un favor, o por lo menos a esa persona? Yo creo que Dios tiene que trabajar con nuestros corazones en medio de las situaciones difíciles para enseñarnos a hacer lo correcto y a pararnos en sus promesas. ¿Cuántos tienen problemas que resolver el día de mañana? Nosotros fuimos a ver una obra que se presenta cada año, creo, en Glen Ross, no sé si alguno de ustedes la ha ido a ver, que se llama La Promesa. Y estando sentados allí, yo me puse a pensar estaban pasando todos los actos, en fin, toda la historia del Señor desde que nace, y luego cuando Él empieza a hacer milagros. Yo me quedé pensando en algo, que cuánta gente se admira y se pone triste y hasta llora en una obra en la que recuerdan a Jesús haciendo lo que hizo y luego muriendo en la cruz, y no se ponen a pensar que ese mismo Jesús que se está viendo proyectado en una historia es el mismo que está ahora en medio de nosotros queriendo hacer los mismos milagros. ¿Cuántos creen que Él está aquí esta mañana para hacer un milagro, para hacer una obra sobrenatural en tu vida? Y no precisamente para que cambie el que tienes a la par. Bueno, no necesariamente aquí, sino allá donde vives, allá donde trabajas. Probablemente el jefe no va a cambiar. Probablemente el compañero de trabajo no va a cambiar. Pero ¿qué es lo más importante para ti? Y para Dios, de hecho, es que aprendamos a tener la actitud correcta, para que la vida nos pinte de una manera diferente, independientemente que cambien las personas o las circunstancias. Porque Jesús dormía no porque todo estuviera en calma, ¿o sí? ¿Cuántos creen que debemos ir a dormir tranquilos, seguros, aunque la tormenta esté encima? Porque el que trabaja para nuestro beneficio, dice la Biblia que no duerme. Dice la Biblia que mientras tú y yo dormimos, ¿Él qué hace? Él trabaja, Él está preparando buenas noticias para el otro día, para que cuando tú te levantes y te veas al espejo, empieces a ver las maravillas de Dios. Dile, Señor, ¿qué hiciste conmigo? ¡Wow! Te mandaste, no hay otro como yo. Y aunque otro diga por ahí, gracias a Dios, pero eso no importa. Lo que importa es qué pienses tú cuando te veas al espejo y empieces a ver las maravillas de Dios. Abrimos los ojos, hay un par de huevos que vamos a comer, frijolitos, tortillas, qué sé yo, si eres hispano, y si no, pancakes o waffles, o en fin. El punto es que tenemos que empezar a ver el día como Dios quiere, pero eso depende de una noche reposada y descansada en Él. ¿Por qué Jesús se levantó? ¿Qué les pasa? Yo me imagino a Jesús. ¿Quiere imaginarse ese cuadro? Llegan a despertarlo, Señor, porque aquí no dice cómo lo despertaron, nada más dice que lo despertaron. A lo mejor él estaba tan profundamente dormido que tuvieron que moverlo. ¿Nunca te han despertado así? ¿No te ha despertado la señora o el señor? Mi amor, está temblando. Y una situación difícil, ¿o no es cierto? ¿Y cómo se levanta uno cuando lo despiertan así? ¿Cómo se levanta usted cuando de pronto así un imprevisto
y te despiertan y no sabe uno ni dónde está, ¿cierto o no? Y aparte que uno no sabe dónde está, ¿con qué actitud se levanta para con aquel que lo despertó? ¿Ah? ¿Con qué actitud se levanta? Imagínese Jesús cómo se levanta. ¿Dónde comienza la paz? La paz no comienza en medio de la tormenta, la paz comienza en el corazón del hombre para estar en medio de la tormenta, de las situaciones difíciles. Cuando nosotros tenemos que aprender a que no son las circunstancias ni las cosas las que van a cambiar, sino nosotros para que las circunstancias cambien y no porque necesariamente cambien. A ver si me entienden en este trabalenguas esta mañana. Bueno, pero entonces estábamos allá, lo dejé a medias, estábamos allá en la promesa. Y entonces yo estaba pensando en eso, cómo los milagros del Señor los recordamos con tanta tristeza en un momento, cómo era Jesús, y con tanta necesidad en este tiempo, cuando de pronto dijeron, ok, terminó la primera parte, así es que 15 minutos de receso y nos vamos a la segunda parte. Y estábamos sentados, mi esposa, mi nieta y yo, y en eso empezó a lloviznar, una lloviznita, y dije, ay, ya va a llover, y ¿qué hacemos? Y entonces se para el hombre de fe, ya sabe usted quién es, ¿eh? Lluvia, detente en el nombre de Jesús. Entonces me dice mi esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Creer, le dije yo. Y bueno, siguió la llovizna, nos levantamos a dar una vueltecita, a estirar las piernas para empezar la segunda parte de la función, y que de repente se viene esa agua, pero el huracán creo que se quedó atrás. Fuerte, a llover tremendo, y a correr. Yo ahorita voy a buscar unas cosas, y después yo me quedé pensando, y lluvia, detente. Porque yo quiero explicarle algo esta mañana. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos declaraciones de fe y las cosas no pasan? ¿Qué hacemos nosotros cuando creemos que si dormimos tranquilos y confiados, el siguiente día las cosas se van a solucionar? Y cuando usted se levanta, las cosas no se solucionaron. Pareciera que siguen igual, que nada cambió. ¿No es cierto? Es como si usted cerrara los ojos ahorita y pensara que el que tiene la par ya no va a estar cuando los abra. Algunos se alegraron así. ¿Será? Pero el punto es cuando usted cierra los ojos y piensa que algo va a pasar y luego los abre y... Lo mismo del año pasado, decía alguien por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Entonces yo me quedé pensando, porque en esas carreras debajo del agua y lloviendo fuerte, suspendieron la función, se terminó, ya no hubo más. Me dice mi nieta, abuelo, ¿y ahora podemos regresar a ver la segunda parte? Y yo le dije, bueno, pues vamos a regresar. Y en esas carreras nos separamos, ellas se fueron para un lugar, yo me fui para otro, cada uno pasando el agua en diferente lugar. Y miramos a toda la gente correr. Y a veces uno en esos momentos no se pone a pensar ¿qué es lo que Dios está haciendo? Porque la tormenta lo tiene entretenido. ¿Sí me explico esta mañana? Entonces me pasó algo curioso, mire. Yo le dije a mi esposa y a mi nieta, quédense aquí, yo voy a ir a ver qué hago. Donde ellas se quedaron, no había techo, no había nada. Total, que yo me fui, ellas se quedaron. Y cuando yo regreso para encontrarme con ellas, ellas están sequitas, no se mojaron, y yo estaba empapado hasta los calcetines. Mire esta situación que yo quiero ponerle de ejemplo esta mañana. ¿Cuántos tienen algunas cosas que resolver? Problemas que arreglar, situaciones difíciles que resolver. Uno que otro tendremos por ahí. Si Dios me dijo que hablara de esto es porque algo hay por ahí que solucionar. Así es que yo me las quedé viendo, estaban secas, sí, no, tampoco una gotita, no, ¿verdad? Pero estaban bien, y todavía las fui a tocar, como es uno de incrédulo, ¿verdad? Está seca. Sí, está así. Mi hija está seca, mi nieta. Sí, abuelito. Y yo queriendo solucionar, empapado. Mire qué interesante.
Ellas obedecieron a la instrucción. Diga conmigo, obediencia. Interesante lo que voy a decir. Obediencia. Voltéese a su vecino, dígale, obediencia. Sí, mírenlo con esos ojos motivadores. Yo sé que muchos van a estar contentos ahorita de decirle, obediencia, ¿verdad? Aprende a obedecer. Ellas simplemente obedecieron a la orden, quédense aquí. Luego ahí se encargaron ya de moverse o de moverlas, de llevarlas al frente. Ahí pasaron el agua, no se mojaron y yo carrera viendo qué hacía, empapado. Entonces el Señor me habló y me dijo, ese es uno de los problemas de mis hijos, que por la situación que están viviendo no obedecen a mi palabra. Oiga, sino empiezan a ver qué hacen. Y no estoy diciendo que sea malo ver qué se hace. El problema es que uno empieza a ver qué hace con sus propios pensamientos. Y me encontré este versículo del que le estaba hablando. Cuando Santiago dice que nos gocemos en medio de la prueba, porque la prueba de la fe produce paciencia y el resultado que esperamos. Dice más adelante en el versículo 5, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Ahora, ¿por qué Santiago dice si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría? Es porque está hablando de andar en medio de una tormenta. ¿Sabe dónde es donde usted y yo necesitamos más sabiduría? En medio de la tormenta. Donde nosotros debemos aprender a hacer lo que debemos hacer. Donde nosotros debemos aprender a decir lo que debemos decir. ¿Qué nosotros le decimos a un hijo cuando pierde un grado, cuando pierde una materia, cuando pierde un partido? ¿Qué le decimos al esposo cuando no cerró la puerta, cuando no dejó la ropa en su lugar? ¿Cuáles son las palabras que nosotros usamos en medio de las tormentas? Por eso le decía yo, ¿cómo se levanta usted cuando lo despiertan así en un imprevisto? Y usted mira que para lo que lo despertaron no es tan importante. ¿Cuál es su respuesta? Nada más piénsela, no me la diga. Entonces el punto está aquí. Nosotros tenemos que saber cuándo necesitamos más sabiduría, porque dice aquí, oiga, si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, lo que Dios necesita es que en los momentos difíciles de la vida nosotros estemos llenos de sabiduría, porque la sabiduría va a ser la única que nos ayude a hablar lo correcto para que suceda lo correcto. Entonces le preguntaba, ¿qué le decimos a un niño cuando regresa de haber perdido una materia, un grado, un partido de fútbol, de basquetbol, una competencia? ¿Cuál es la actitud que tenemos para con los hijos? ¿Qué actitud tenemos para cuando el hijo bota el refresco en el mantel nuevo, cuando el esposo no trajo lo que la señora le pidió que trajera de la tienda? ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a los errores de los demás o las pérdidas? Porque tenemos que aprender nosotros a perder para poder ganar. Porque nosotros tenemos que aprender a qué es lo que Dios quiere hacer en medio de las tormentas, porque será lo único que nos saque adelante en la vida. El único que se mojó fui yo. Y aunque la lluvia no paró, mi esposa y mi nieta no se mojaron. Creo que todos, de una u otra manera, y a veces no es fácil decir estas cosas, y más cuando uno está enseñando, porque a veces pareciera que los que enseñamos ya lo sabemos todo, pero no es así. Todos aprendemos. Yo estoy aprendiendo con usted esta mañana, pero tenemos que aprender a pensar y a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Tan sencillo que hubiera sido si yo me quedo con ellas y espero que Dios haga lo que tenía que hacer. Yo no me mojo aunque la lluvia no paró, la circunstancia no cambió, pero Él tenía listo y preparado todo para que nosotros no nos mojáramos en algo tan sencillo. Yo quiero que me entienda bien esta mañana. ¿Qué es lo que nos complica la vida muchas veces? Es la actitud equivocada.
Cuando la señora viene y le dice, es que tú me dijiste que yo no te dije eso. Sí, yo no te dije. Sí me dijiste, yo no te dije. Sí me dijiste, yo no. Algo sencillo. Fíjense qué interesante. ¿Qué tal si calladito? Dice alguien por ahí, calladita se mira más bonita. Tú me dijiste, no te dije. Tú me dijiste, no, está bien, pero ok, ya, dejémoslo ahí. Los calcetines los dejas, ya te he dicho que no. Ay, sí, disculpa. No, pero es que no importa. Sí, pero que son unos calcetines. No, pero es que una tormenta por unos calcetines que no estaban en su lugar. Mire cómo nosotros en un momento, en lugar de que las cosas cambien, y no porque las circunstancias ni las personas cambien, las empeoramos. ¿Quién cree que fue el único que tuvo que cambiarse entre el carro? Yo. Vaya que llevaba un suéter ahí, me quité lo mojado, por lo menos algo seco. Ellas tranquilas, sin problema. Diga conmigo obediencia. Diga conmigo sabiduría. Y esa no la necesita cuando todo está bien. Esa la necesita cuando la cosa se puso color de hormiga, decía alguien por ahí. Cuando la conversación está difícil, cuando hay una discusión, ¿qué necesitamos pedir en ese momento? Sabiduría. Ayúdame, Señor, por favor, ¿qué debo contestar? No contestes nada, cállate. Porque a veces nosotros creemos que el evangelio es súper complicado. Ay, no, lo que Dios quiere que haga es tan difícil, dice mucha gente. Tal vez porque quedarse callado es difícil. ¿Para cuántos quedarse callado es difícil? ¿Para cuántos decirle al hijo, ay, mi hijo, no se preocupe, el mantel se lava, su vida es más importante que el mantel que se manchó? ¿Qué es más importante? Porque cuando nosotros no determinamos lo importante como lo más importante, destruimos muchas veces lo que más amamos. Mire qué interesante. Así es que estas dos cosas son importantes. Número uno, el reposo en medio de la tormenta. Si Jesús lo logró, usted y yo lo podemos lograr. Porque nuestra confianza debe estar en Él. Todo lo que nos suceda a nuestro alrededor tiene un plan perfecto de Dios. Pero es que yo ya llevo 5 matrimonios. Bueno. Bueno, tampoco ya 5, pero... Bueno, aunque la samaritana ya llevaba 5. Ya estaba probando con el 6º. Pero mire qué interesante. Y aprovechando que la samaritana apareció, le voy a contar algo. La samaritana, 5 maridos y el que tienes no es tuyo, dijo. Le dijo al Señor, ¿sí o no? ¿Cuándo se terminaron los problemas de andar buscando con quién de la samaritana? ¿Cuándo encontró Jesús? Jesús llenó todo en ella y dejó de seguir buscando. ¿Sabes cuándo vas a dejar de hacer lo incorrecto? Cuando Jesús llene todo en tu vida. Cuando Él sea el número 1, cuando le sirvas al esposo como que le sirvieras a Jesucristo, cuando le sirvas a tus hijos como que le sirvieras a Jesucristo, cuando le sirvas a la esposa como que le sirvieras a Jesucristo, porque Jesucristo jamás va a pagar mal. Él siempre va a ser fiel. Más bien Él dice, séme fiel hasta la muerte. Los que tenemos que ser fieles somos nosotros, pero depende a quién le sirvamos. Diga, mi lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes y potestades. Y la receta, a los que les gustan las recetas, se los voy a dar como receta. ¿Cuál es la receta de Dios? Y todo lo que hagas, hazlo como para mí. Cuando limpies tu casa, ¿para quién la vas a limpiar? Cuando cocines en casa, ¿para quién vas a cocinar? Cuando te arregles, ¿para quién te vas a arreglar? ¿Sabe que las señoras que se arreglan para los esposos muchas veces se decepcionan? Pasan todo el día frente al espejo y cuando el marido llega, ¿qué hay de comer? Y la señora,
Ni la vio. Ni la vio. Pero si usted se arregla para el Señor, la miren o no la miren, les digan o no les digan, usted es la gordita más linda para Dios. Porque, dígame si no es hasta por eso. Sí, que como estoy gorda. Dígame si en algunas señoras, como ya ni te gusto, como ya me arrugué, como ya esto, como ya lo otro. Cuando usted hace lo que hace para el que debe hacerlo, diga conmigo, sabiduría. Arréglese para el Señor, cocine para el Señor, trabaje para el Señor, haga todo lo que haga, hágalo como para el Señor, que de Él es quien viene la recompensa. Aleluya. Dios le va a dar otro esposo, nada más que en el mismo traje, en el mismo. Y si no se lo da, de todos modos usted va a ser feliz. No le digo que yo seguí el consejo de mi pastor. Mi pastor dijo: si te equivocaste, si piensas que te casaste con el cónyuge equivocado, trátalo como que fuera el correcto. O sea, no fue el consejo de búscate otro, no. Si piensas que te equivocaste al escoger, trátalo como que fuera el que querías, el que soñaste. Pero cuando empiezan los stops, cuando este no se merece nada, si se mereciera algo, ¿pero qué se va a merecer? Al contrario, cada día pierde, cada día menos puntos. Imagínese, la vida no nos va a cambiar. En medio de la tormenta, en medio de las crisis, Dios quiere glorificar su nombre. En medio de aquella situación que tú ya no puedes, Él sí puede. Porque Dios sigue siendo Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya, Dios todavía está con nosotros esta mañana, animándonos, fortaleciéndonos. Usted puede salir de aquí esta mañana diciendo: bendito sea el Señor, mi roca. Dice que el que Él fundamenta su vida sobre la roca, va a permanecer. Le voy a contar esto que le conté el miércoles a los que vinieron el miércoles, gratis, por la misma ofrenda. Había un agricultor que tenía árboles de manzana en una ciudad así de agricultores, pero de pronto hubo una sequía. Si usted ya lo escuchó, finja demencia para que sea nuevo. Y entonces había una sequía ahí, entonces los árboles empezaron a morir porque ya no tenían agua. Pero los árboles de este agricultor estaban verdes y con buen fruto, y dijeron: pero si estamos en la misma tierra, ¿qué está pasando? Oiga. Entonces le fueron a preguntar al agricultor qué estaba haciendo con esos árboles, porque estaban verdes en medio de la sequía, en medio de la situación difícil. Y entonces él dijo: lo que pasa es que cuando mis árboles eran jóvenes, dijo, les medí el agua, no les di toda la que había cuando estábamos en buen tiempo de agua, dijo. Entonces, como no tenían la suficiente, tuvieron que profundizar sus raíces hasta encontrar más humedad, más agua. Y les daba menos, entonces la limitación los hizo crecer. ¿Me explico esta mañana? Cuando llegó el momento de la sequía, los otros árboles que tenían las raíces cortas se secaron, pero aquellos que habían pasado por limitaciones y habían tenido que buscar más allá, tenían todavía 2 semanas más para seguir verdes, aunque no hubiera agua. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de esas palabras que quieren destruirnos? Hacernos fuertes, hermano, para resistir los embates del enemigo y seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, creyendo que eres lo que Dios dijo que eres.
nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, bendito, no puede ser maldecido. Diga conmigo, yo no puedo ser maldecido, soy bendito porque Dios me bendijo. Aleluya. Dios todavía está con nosotros esta mañana, pero como que no mucho se lo creyó esta mañana. Diga conmigo, soy bendito. Diga, y no puedo ser maldecido. Y aunque me quieran hacer brujería, a mí no me va a llegar. Aunque me lleven gatos muertos o pájaros o a la puerta de mi casa, una escobita lo barro y a la basura, porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Cuál miedo? ¿Quién dijo miedo? Para eso es que Dios nos adiestra, para que estemos contentos, alegres, felices. Aunque los demás se hagan un nudo, ustedes háganse el nudo y póngase alegre y póngase contento y salga a ver esa vida maravillosa que Dios preparó para que disfrute esta semana. ¿Por qué Dios la trajo aquí? Porque necesitaba adiestrar sus manos para la guerra. Porque usted y yo necesitábamos ser enseñados a levantar las manos y bendecir a Dios en momentos de tormenta, en momentos de enfermedad, en momentos de crisis financiera. En el nombre de Jesús, Él proveerá para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si usted está necesitado de salud, esta mañana puede decir, por la llaga de Jesús soy sano. Así es que echo fuera de mi vida toda enfermedad, se llame como se llame, echo fuera ese dolor. Y usted cree en el nombre de Jesús. Mire para lo que Dios nos reúne. Mijo, no te ocupes de palabras necias que surjan a tu lado. Si la gente no cambia, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta gente dice que yo ando más perdido que... Usted ya sabe que quién. Que ando confundiendo gente. Usted va a salir confundido esta mañana de aquí. Yo creo que usted va a salir bendecido. Usted va a salir con un carácter listo para enfrentar la vida que tiene por delante. Y eso es lo importante, lo que yo crea y que Dios dijo que yo crea. Y no lo que la gente pueda andar diciendo. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Eres la niña de mis ojos. Eso dice Dios. Eres la niña de mis ojos. ¿Qué importa que los demás digan lo que quieren decir? Todo lo que tenemos que hacer es creer. Termino con lo siguiente. Dice Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Diga conmigo, yo voy a estar donde Dios dijo que yo estuviera. Y no estoy diciendo que Dios me hizo ser inestable, pero sí me hizo ver como uno en el suplir de su necesidad puede andar corriendo de un lado para otro, y lo único que va a terminar haciendo es empeorando la situación de la cual comenzó a solucionar. Dios está aquí esta mañana. ¿Te atreves a creer eso? Y si vas a pedir sabiduría, ya sabes dónde Dios te la va a dar. En medio de la tormenta. Ahora entiendo por qué Santiago dijo, gócese en medio de la prueba. Cuando estás pasando por una situación difícil, no te estoy diciendo que andes risa y risa, porque una cosa es reír y otra cosa es que andes gozoso. Porque no necesitas expresar una sonrisa para saber que estás contento y alegre, porque hay cosas difíciles en la vida que en un momento determinado humanamente no vamos a poder sacar una carcajada. Pero saber que Él está con nosotros
saber que Él con el gozo puesto por delante pasó lo que pasó y venció, no nos toca más que seguirlo. Diga conmigo, con el gozo puesto por delante, yo soy capaz de pasar por el valle de sombra y por el valle de muerte. Aleluya. ¿Qué dice? Pasar, no dice quedarse a vivir. Ponga atención, dice pasar por el valle. Pasar, no dice quedarse a vivir. Hay gente que le encanta quedarse a vivir. Les encanta sufrir. Pobrecito de mí, pobrecito. Nadie me quiere, nadie me busca, nadie me ayuda. ¿Se imagina esa gente? Está viviendo en el valle de la sombra y de la muerte. Y Él solo dijo, pase por ahí, joven. No se quede a vivir. Porque de usted depende que usted salga de allí, no de los que están alrededor. ¿Entendimos hoy eso? Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos esta mañana, porque estamos aprendiendo a tener una vida de victoria, pero también estamos aprendiendo a tener una buena batalla de fe. Creyendo, Señor, que adiestras nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla, según el Salmo 144:1. Ayúdanos a fortalecernos, Dios. Cuando una persona o una circunstancia esté afectando un área de nuestra vida, lo único que debemos pensar, y ayúdanos, Dios, en esto, es a saber que tú estás fortaleciendo esa debilidad, Señor, enseñándonos a vivir en victoria en medio de circunstancias difíciles, porque será momentáneo. Todo pasa, Señor. Si esta mañana hay alguien en este lugar, o a través de los medios, de las redes sociales, que quiera recibir a Jesús en su corazón y tener una vida diferente, y no porque todo cambie o las personas a su alrededor cambien, sino porque habrá una nueva manera de pensar y una nueva actitud para vivir, este es el momento de hacer la decisión. Si quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de conocer a Jesús. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dios, te pido perdón. Declaro que nunca jamás lo volveré a hacer. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que al hacer esto, tu Espíritu Santo viene a mí y me dará la fuerza para hacer lo que yo no pueda hacer. Señor, oro por todas estas personas que hicieron esta oración. También te ruego, Dios, que en medio de la tormenta puedan ver tu mano, que en medio de las circunstancias difíciles puedan aprender la lección para no volver a pasar por allí, porque creo que tu voluntad es que vivamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para que tu nombre sea glorificado en esta tierra. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección, o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.